Parece el plan perfecto. Un alto ejecutivo convertido en topo del FBI intenta acabar con la mayor conspiración para fijar precios ocurrida en Estados Unidos. La pregunta es, ¿está preparado para el trabajo? No quería convertirme en un infiltrado profesional. Quería que todo terminara. Todos los días tenía la misma preocupación. Siempre pensaba, esto se acaba. Puede que hoy sea el final. El topo no solo esconde información de su propia empresa, también del FBI. Y está a punto de perder el juicio. Perdí mi identidad. Tenía la firme convicción de que iba a estar mejor muerto que vivo. Infiltrarse, disfrazarse y engañarles es la única manera de desmantelar a los criminales más peligrosos del mundo. Pero para quienes escogen llevar una doble vida, el éxito tiene un precio. Infiltrados, doble vida. 9 de agosto de 1995. Son las 6 de la mañana de un caluroso día de verano en el Distrito Central de Illinois. Un joven ejecutivo de una de las mayores empresas de Estados Unidos ha madrugado. En el garaje de su lujosa residencia, enciende el motor del coche. Pero en lugar de hacerlo para dirigirse al trabajo, se está preparando para hacer algo inimaginable. Cogí mi foto familiar. Y me senté allí, deseando que aquella pesadilla por fin terminase. Mark Whitaker nunca se imaginó que infiltrarse en su propia empresa la llevaría hasta ese extremo. Decatur, Illinois, 1992. El FBI inicia una investigación que acabará siendo el mayor caso de antimonopolio de la historia de Estados Unidos. El delito económico implicaba a Archer Daniels Midland, el mayor procesador de grano del mundo. De hecho, ADM se vende como el mayor supermercado del mundo. Fabrican ingredientes que se utilizan en helados, en el pepperoni y en la comida para bebés. Prácticamente todas las comidas envasadas que existen contienen algún producto de ADM. Es una compañía multimillonaria con poderosos contactos que llegan hasta la Casa Blanca. La investigación del FBI empezó con el ejecutivo de ADM, Mark Whitaker. Este empresario de 35 años aseguraba estar sufriendo chantaje por parte de un competidor japonés. Los agentes no tenían ningún motivo para dudar de él. Era un testigo muy creíble. De hecho, parecía mucho más creíble que la mayoría de gente que viene al FBI a denunciar algún caso. Pero este testigo tiene algo que esconder. Mark Whitaker es el presidente de una división de ADM que produce lisina, un extraño compuesto químico que aumenta la velocidad de crecimiento del ganado. Pero hay un problema de contaminación en la planta. Mientras no lo solucionen, este inconveniente seguirá costándole a esta colosal multinacional $7 millones al mes. Tenía mucha presión y además hubiera sido una deshonra ser el presidente de la única división que se ve obligada a cerrar una planta durante 1 o 2 años. Whitaker se inventa una trama para ganar un poco de tiempo. En pocas palabras, miente. Le dice a su jefe que ha recibido una llamada de su competidor japonés. Whitaker asegura que este le ha dicho que la planta ha sido saboteada y que le puede solucionar el problema por $10 millones. Pensé que en cuanto volviéramos a tener la planta en funcionamiento, todos olvidarían la acusación. Quieren $10 millones. El jefe de Whitaker se cree la historia, pero desafortunadamente la directiva de ADM decide llamar a los federales. Y Whitaker se entera de que el FBI investigará su acusación. Con el FBI de por medio, abriendo la caja de Pandora, mi mentira piadosa se iba a convertir en un lío tremendo. Tremendo. 4 de noviembre de 1992. El FBI decide examinar a fondo la acusación de sabotaje de Mark Whitaker.
El agente especial Brian Shepard acude a casa de Whitaker para investigar el caso. Su primera impresión es que el joven ejecutivo parece nervioso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fui a su casa y me pareció muy nervioso. ¿Cómo está? No alcemos la voz. Creo que ADM ha llenado la casa de micrófonos. Pase, por favor. Me susurró que sospechaba que su casa estaba repleta de micrófonos de ADM y que podrían estar grabando nuestra conversación. Shepard conecta un aparato de grabación al teléfono de Whitaker. Si el extorsionador vuelve a llamar, este deberá grabar la conversación. Gracias. Mientras Shepard se dirige a su coche, Whitaker toma una decisión crucial. Brian. Llama al agente y le avisa de que aún hay algo más. Hablemoslo en el coche. Está bien. Gracias. Le cuenta al agente que en realidad el delito lo está cometiendo su propia empresa, ADM. Le dice a la gente que poco después de que su planta se pusiera en funcionamiento, su jefe nombró a otro presidente de división para mostrarle a Whitaker cómo se las gastaba ADM. Terry Wilson tenía fama de ser un negociador duro e implacable. Dijo que Terry iba a ser mi mentor, que me lo enseñaría todo, que me enseñaría cómo trabajaba ADM. Y entonces empezó la fijación de precios. Whitaker explica que en la primavera de 1992, ADM participó en una conspiración para fijar precios con sus competidores de Japón y Corea del Sur. Todos acordaron asignar precios elevados a sus productos y bajar los niveles de producción. Mediante este acuerdo, en que el engañado era el consumidor final, las empresas se aseguraban unas ganancias suculentas. El acuerdo está sobre la mesa. También es una infracción flagrante de la ley norteamericana. Todos nos tenemos que sumar al acuerdo. Estas empresas utilizaban su poder como productoras para estafar a los consumidores, eliminando la guerra de precios. Mantenemos el porcentaje que queremos. Era un plan brillante y rentable con el que ADM iba a ganar millones de dólares. De acuerdo, controlamos el crecimiento. Perfecto. Al principio, Whitaker está sorprendido, pero enseguida entra en el juego. Empecé a pensar y me dije, bueno, todo el mundo lo hace. Y acepté que, aunque no me sentía cómodo al 100%, lo tenía que aceptar. Esta nueva información sorprende al agente especial Shepard. Me empezó a hablar de gente, reuniones y conversaciones relacionadas con la fijación de precios. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. Me empezó a hablar de gente, reuniones y conversaciones relacionadas con la fijación de precios. La fijación de precios consistía en... No podía creerlo. Al principio no sabía bien qué teníamos entre manos. Así que ese día... Shepard informa a su supervisor Dean Paisley. Los agentes acuerdan que primero deben verificar la denuncia de Whitaker sobre la fijación de precios. El plan es que Whitaker grabe algunas conversaciones. Si el FBI consigue pruebas iniciales que sugieran una conspiración, podrá iniciar la investigación. Pensé que sería cosa de un par de días, que con unas cuantas llamadas se zanjaría el asunto. 9 de noviembre. 5 días después de que Whitaker revelara el oscuro secreto de ADM, se reúne con Shepard en el aparcamiento de un hotel alejado de las oficinas de ADM. Aparqué el coche en el hotel de Decatur y entré en el vestíbulo. Estaba muy nervioso porque iba a grabar mi primera cinta. Desde un teléfono público del vestíbulo del hotel, Whitaker llama a uno de los conspiradores de ADM. Graba la conversación con una pequeña grabadora.
Hola, soy Mark Whitaker. En la llamada no dieron detalles, pero quedó claro que algo estaba pasando. Necesitábamos recabar más información para poder continuar con el caso. Bien, hasta pronto. Adiós. Pero cuando le dijeron que debía continuar con las grabaciones, se mostró reticente. No quería convertirme en un infiltrado profesional. 2 o 3 semanas de James Bond ya habían sido suficientes. Quería que todo terminara. El nuevo informador del FBI quiere echarse atrás. Whitaker les vuelve a mentir. Les dice que ADM quiere bajarse del carro de la conspiración para fijar precios. Tenía miedo y no quería perder su trabajo. Temía no poder dar de comer a su familia. Creo que le aterrorizaba su futuro. Me di cuenta de que el presidente había traído a Gorbachev a Decatur y de que con una simple llamada se ponía en contacto con el presidente de Estados Unidos cuando quería. Pensé que una empresa con tanto poder político podía hacer de mi vida un infierno. Le dice a su contacto del FBI, Brian Shepard, que está pensando en suicidarse. El agente no se lo cree. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero después de todas las conversaciones que habíamos mantenido, parecía una excusa más para intentar escurrir el bulto. Los agentes del FBI, frustrados por la situación, le proponen someterse al detector de mentiras. Whitaker lo hace en 2 ocasiones, y en ninguna de ellas parece decir la verdad. Los agentes del FBI ven que les ha mentido sobre la extorsión y que ADM continúa con sus planes. Le recuerdan que la cinta que ha grabado no solo incrimina a la empresa. De acuerdo, cuídate. También incrimina al propio Whitaker. Le dan 2 opciones. La situación era, o vamos a por Mark Whitaker, o Mark Whitaker colabora y vamos a por ADM. Estas son tus opciones y queremos que te decidas ya. Tienes que tomar una decisión esta noche. Por miedo a ser acusado por su papel en la conspiración, acaba aceptando el trato. Tenía mucho miedo, pero sabía que no tenía otra salida. El ejecutivo de ADM firma un acuerdo. A cambio de su cooperación, no le acusarán por su papel en la conspiración. Con un agente dentro, el plan parecía sencillo. Tenían que recoger pruebas contra trepas como Mick Andreas, el vicepresidente, y Terry Wilson, el presidente de la división. Tenía que grabar todas las reuniones con Mick Andreas y Terry Wilson sobre la fijación de precios y las conversaciones telefónicas con las empresas de la competencia. En el grupo de empresas corruptas, además de ADM, había también 4 productoras de Japón y Corea del Sur. Necesitábamos todas las cintas para poder identificar a todos y cada uno de los implicados en la conspiración. El FBI proporciona a Whitaker infinidad de artilugios propios de las películas de James Bond. Sustituyen el maletín que lleva cada día por una réplica exacta con una grabadora en el interior. Para las reuniones importantes, me ataban una grabadora a la cintura, bajo la camiseta. El caso recibió el nombre de Operación Rey de la Cosecha, debido a la importancia de la empresa dentro de la industria del grano. 17 de marzo de 1993. Whitaker finalmente graba una conversación en las oficinas de ADM. Fui a trabajar con el corazón a 100 por hora y encendí la grabadora tal y como me habían indicado. Nunca había sido un agente infiltrado y no estaba entrenado para ello. ¿Qué le parece? Los agentes del FBI le habían dado instrucciones para que organizara una reunión sobre la fijación de precios con sus compañeros Mick Andreas y Terry Wilson. Tenía que acercarme a Terry Wilson y decirle, Terry, ¿te acuerdas de cuando hace un mes los japoneses propusieron que subiéramos un poco el precio? ¿Os acordáis de la reunión que tuvimos en México? Sí. Me sentía muy incómodo forzando la situación. No era una conversación natural y me sorprendió que no les extrañara. Durante los meses siguientes, Whitaker se reúne con los agentes en aparcamientos u habitaciones de hotel
para entregarles las cintas e informarles de las reuniones previstas. Hablábamos sobre la trama de fijación de precios. Me reunía con ellos bastante a menudo, un par de noches a la semana, a veces hasta altas horas de la madrugada, y les entregaba las cintas. Se convirtió en mi segundo trabajo y me ocupaba muchas horas. La esposa de Mark Whitaker, Ginger, está preocupada por el trabajo de infiltrado de su marido. Cree que ADM, con todas las actividades delictivas que lleva a cabo, es capaz de cualquier cosa, incluso de asesinar. Mi mayor miedo era que la empresa descubriera que Mark llevaba micrófonos y que trabajaba para el FBI. Lo matarían. Sabía que no iban a matarlo de un tiro, pero que, por ejemplo, si Mark iba en el avión de la empresa, podían hacer que tuviera un accidente. Octubre de 1993. Hasta el momento, Whitaker está encantado con su nuevo papel de informador. Graba reuniones que tienen lugar por todo el mundo. París, Tokio y Vancouver. Bromeaba con los agentes, quería que le llamasen 014. Cuando le preguntamos por qué quería que le llamásemos así, se rió y nos contestó que él era el doble de inteligente que 007. Lo estaba dando todo en la investigación. Me dijeron que era un buen informante. Insistieron en que era uno de los mejores que habían tenido. 25 de octubre de 1993. Whitaker le da un chivatazo importante al FBI. 2 líderes de la trama de fijación de precios se van a reunir en Irvine, California. Es la primera vez que el vicepresidente de ADM, Mick Andreas, y uno de los conspiradores asiáticos se reúnen en Estados Unidos. Esta iba a ser probablemente la única reunión entre estas dos personas. Y sabíamos que era muy importante. Teníamos que hacerlo bien. La habitación estaba repleta de micrófonos y cámaras. En la habitación de al lado, los agentes del FBI observaban cómo se producía el delito corporativo. Así que produciremos 14 toneladas. Sí. Al año. Sí. Entonces la cuestión es quién se queda con la producción. Los hombres hacían cuentas. Da igual que desconfíes de mí. Determinaban el crecimiento del mercado y se repartían las ganancias. Estamos aquí para... Un sistema que les reportaba incontables beneficios. Así que ellos quieren 2. Kiowa quiere 2. Se lo llevarán todo. Démosle 2. ¿Cómo lo haremos? Sí, les daremos 2. El vicepresidente de ADM estaba sentado allí, dictando los términos del acuerdo ilegal. Era una prueba irrefutable. Les habían pillado con las manos en la masa, en medio de la conspiración, para fijar los precios. ¿Estáis de acuerdo, no? 2, 2 y 2. Es un gran éxito para el FBI. Hasta que Whitaker oye un sonido proveniente de su maletín. Era una habitación pequeña y estaba en silencio. De repente oí un clic en mi maletín. El maletín con la grabadora que me había dado el FBI. Al principio parece que nadie se da cuenta, pero Whitaker sabe que si no logra parar el sonido, es muy posible que le descubran. Mi corazón iba a 1000 por hora. Entonces Mark se la juega. Con los sospechosos a escasos metros de él, abre el maletín. Detrás de un doble forro había una de esas grabadoras de bobina abierta propias de los 90. Le di un par de golpecitos hasta que el sonido paró. Confío en ti, si no... No me lo podía creer. El riesgo era enorme. ¿Y si le llegan a ver la grabadora? Tenía que hacerlo. Ellos no estaban en mi situación. Yo era el que estaba ahí, en medio. Estaba en la línea de fuego e hizo lo único que podía hacer. Cuando hablamos del mercado... Pero el trabajo no ha terminado. El FBI le necesita para conseguir una sólida acusación contra el mayor procesador de grano del mundo. Whitaker empieza a plantearse poner punto y final a su labor de topo del FBI. No era la vida que yo quería. Ellos me habían empujado a esa situación y ya tenía suficiente. Si abandona, el FBI no podrá seguir con el caso. Cuando nos reuníamos, siempre me decía cosas como: Brian, cuando me canse de todo esto, lo dejaré y punto. Todos los días tenía la misma preocupación. Siempre pensaba, esto se acaba. Puede que hoy sea el final.
La misión secreta de Mark Whitaker como informador del FBI le está superando. El estrés que supone llevar una doble vida le empieza a pasar factura. Apenas dormía y perdí mi equilibrio interior. Ya no sabía quién era. Perdí mi identidad. Su doble vida no le deja tiempo para su esposa y sus hijos. Se convirtió en un extraño porque nunca le veíamos, los niños nunca le veían. Se perdió la infancia de sus hijos, los partidos de baloncesto, todo lo que era importante, porque siempre estaba trabajando en la oficina o reunido con el FBI. Tenemos que ser conscientes. Marzo de 1994. Bueno, considero que... Durante el tiempo que pasó infiltrado, ADM sacó provecho de la trama de fijación de precios. El precio de la lisina pasó de 63 centavos a casi el doble, $1.20. Pero el FBI necesita que Whitaker reúna las pruebas necesarias para que el caso no tenga fisuras. Todavía no teníamos todas las piezas, nos faltaban algunos de los implicados en la fijación de precios. La trama era muy extensa. Aún no habíamos tenido la ocasión de grabarlos a todos cometiendo algún delito. Para el FBI, la mejor manera de obtener una grabación de todos los implicados era conseguir que se reunieran en suelo norteamericano. Pero eso no iba a ser tarea fácil. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. Los competidores eran muy cuidadosos. Conocían la legislación antimonopolio y eran muy reacios a venir a Estados Unidos. Pensamos y cuando vimos que no se nos ocurría ninguna buena razón para conseguir que se reunieran, hablamos con Mark Whitaker. Mark nos dio una solución: el golf. Hicieron que Whitaker llamara a uno de los conspiradores japoneses. Ya que la última vez nos reunimos en Vancouver, ¿no podríamos ahora reunirnos aquí? ADM se encargará de todo. Vale, de acuerdo. Podríamos hacerlo en Maui. Pero Maui está en Hawái, ¿no? En Estados Unidos. La competencia no se fía. Sí, no pasa nada, es en Estados Unidos. Ya, por eso. Estados Unidos tiene un control muy severo de las actividades antimonopolio, ¿no? Este tipo de afirmaciones suelen constituir pruebas decisivas para los fiscales. Muestran que hay una intención, que son conscientes de lo que hacen. Era un gran logro, una cinta muy importante para la investigación. Sí, pero ¿crees que vendrán a Hawái a un hotel con un campo de golf de 18 hoyos? ¿En serio? Sí, Maui nos parece bien, pero no sé. Si a vosotros os parece bien, lo consultaré con el departamento legal de la empresa. Misión cumplida. Marzo de 1994. Honolulu, Hawái. Las 5 personas implicadas en la fijación de precios se reúnen por primera vez en suelo norteamericano. Quiero estar más unido a vosotros que a cualquiera de mis clientes. Whitaker sabe que si recoge las pruebas suficientes, esta puede ser su última acción como infiltrado. No son tus amigos. Le pedí específicamente que, una vez considerara que todos habían llegado a un acuerdo en los precios y el volumen, les preguntara uno a uno si estaban de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, sí. De acuerdo, perfecto. Así que las 5 empresas estamos de acuerdo en los términos por primera vez. Estábamos muy contentos por todo lo que habíamos conseguido. Ahora teníamos pruebas sólidas sobre las actividades delictivas que había cometido gente muy importante. Justo cuando la operación parece ir viento en popa, el informador del FBI empieza a trastornarse. Un suceso hace que Ginger tema por su salud mental. Era de noche y había tormenta. Me asomé a la ventana de mi habitación. Desde la ventana, Ginger vio a Mark en plena calle con un soplador de hojas, bajo la intensa lluvia. En cuanto las hojas caían de los árboles, las apartaba con el soplador. Pensé que se había vuelto loco. Llegó un punto en que su mujer le decía: tienes que volver a estar con tu familia, tienes que volver a encontrarte con Dios.
Él le respondía algo parecido a: no necesito a Dios, yo soy más poderoso que él. Ese hombre tenía un serio problema. Mark está preocupado porque cree que su papel como infiltrado le costará el trabajo y el sueldo de $250.000. ¿Pero puedo perder mi trabajo? Le pide al FBI que le asegure que si le despiden, su familia no perderá el nivel de vida. No puedo mantener a mi esposa y pagar mi casa. Dije, miren, tengo muchos gastos. Mis hijos van a una escuela privada, tengo una casa muy grande, gano un buen sueldo. No podríamos sobrevivir sin ADM. Los agentes le hacen una petición al FBI en nombre de Whitaker. Pero el FBI no garantiza hacerse cargo de sus facturas. Enero de 1995. Al FBI le sorprende que los implicados quieran reunirse en suelo norteamericano de nuevo, esta vez en Atlanta. Los productores de la competencia eran muy arrogantes. Ahora se sentían seguros hasta en suelo estadounidense. La trama de fijación de precios ya está funcionando y produciendo grandes beneficios. ADM ha pasado de tener unas pérdidas de $84 millones en 1993 a ganar 84 millones solo con la lisina. En Atlanta el ambiente es relajado y los miembros de la trama empiezan a fanfarronear. Creíamos que vendría más gente y uno de los productores japoneses hizo un comentario, dijo, bueno, ¿quién falta? Y empezaron a hacer bromas sobre la competencia. 2 más de Seiwon, uno de Tyson, uno de Conagra, otro de... Todos esos eran los estafados con la fijación de precios. No hacían más que bromear, y entonces uno de ellos se giró y me dijo, ¿y uno del FBI? Y uno del FBI. Whitaker no le da vueltas al comentario porque nadie sospecha que él sea un topo. Solo les podía pillar a alguien de dentro, alguien que trabajaba para ellos. Eso era exactamente lo que yo estaba haciendo, y ellos no tenían ni la menor idea. Junio de 1995. Con las pruebas sobre la mesa, el FBI se prepara para el último asalto. Su objetivo es moverse rápidamente y coger por sorpresa al procesador de grano internacional. 27 de junio. Día clave para la operación Rey de la Cosecha. Alrededor de unos 70 agentes del FBI se desplazan a la ciudad de Decatur, en Illinois. Registraron las oficinas de ADM y confiscaron ordenadores y documentación. Llamaron a la puerta de los altos ejecutivos de ADM, registraron sus casas y les entregaron citaciones judiciales. Eran las 6 de la tarde y estaba en este club de campo con Terry Wilson y el presidente de ADM Asia. Brian Shepard y Bob Herdon entraron para interrogarnos. Terry Wilson, Mark Whitaker. Les abordamos cuando estaban los dos juntos para que pareciera que Mark estaba implicado. Soy el agente del FBI, Herdon. Este es mi compañero, el agente Shepard. En ese momento, hicimos todo lo que pudimos para proteger a Mark. Vamos a la habitación de al lado a tomarles declaración uno a uno. Terry Wilson niega su implicación en el caso. Los agentes le entregan 2 citaciones y se marchan. Pero Whitaker, que aún lleva micrófonos, graba la última conversación con Wilson. Decía que teníamos que asegurarnos de mantener la boca cerrada y no decir nada sobre la fijación de precios para asegurarnos de que no se le escapara a nadie. Más tarde nos reunimos en un aparcamiento en Decatur, donde entregué la última cinta que había grabado para el FBI. Parece que las grabadoras y los micrófonos son ya cosa del pasado para Whitaker, pero en realidad sus problemas no han hecho más que empezar. Creí que ya había terminado todo, solo pensaba en los tiempos felices que estaban por llegar, pero estaba muy equivocado. Después de 3 años de investigación, el FBI ha registrado las oficinas de ADM. Ahora, los agentes quieren proteger al topo, el ejecutivo de ADM, Mark Whitaker. Los agentes Shepard y Herdon
saben que la empresa reunirá a un equipo de abogados defensores de primera clase, además de iniciar una investigación interna para descubrir al topo. Para mantener a ADM al margen, los agentes aconsejan a Whitaker que no acepte ningún abogado de la empresa. Estamos en el mismo equipo, jugamos en la misma liga. Le recomendamos que se buscara un abogado para que le representara y que le dijera educadamente a ADM que muchas gracias, pero que no, que él ya tenía abogado. Whitaker escucha a los agentes, pero no acaba de entender la importancia de su consejo. 28 de junio de 1995. Tal y como el FBI predijo, ADM le ofrece a Whitaker los servicios de uno de sus abogados. A pesar de las advertencias de los agentes, él acepta. ¿Hay alguien en su sano juicio que rechace a los mejores abogados del mundo pagados por la empresa y vaya a buscarse otro por su cuenta? No tenía ningún sentido. Hubiese supuesto decirle claramente a ADM que yo era el informante. Con el tiempo, esta decisión resultó desastrosa. Cuando Whitaker se reúne con el abogado que le ha proporcionado la empresa, intenta averiguar si está de su parte. Quería saber si me representaba a mí y no a ADM. Si Mark Whitaker acababa tomando una dirección diferente a la de los demás acusados, él tenía que seguir representando a Mark Whitaker. Entonces, da un paso que lo cambiará todo. Me sentía muy cómodo con él, así que le conté que yo era el informante. Whitaker enseguida se da cuenta del error. Nunca olvidaré cómo el abogado se quedó en silencio, mirando la ciudad desde la ventana. Entonces comprendí que no me representaba a mí. En ese momento me sentí fatal. Quise morirme. Los agentes que llevaban años trabajando en el caso no entendían cómo Whitaker había podido ser tan ingenuo. Se lo conté todo. Le dije que... Todas nuestras conversaciones, planeando una cosa, otra, lo que queríamos hacer, lo que no. Y en una reunión con su abogado, se fue todo al garete. ADM le prohíbe volver a su puesto de trabajo y en poco tiempo todo el mundo se entera de que él era el topo. El mayor miedo de Ginger, su mujer, son las represalias que pueda tomar ADM. Nos sentíamos inseguros porque sabíamos que ADM era muy poderosa. Si nos querían ver muertos, lo harían. ¿Y qué mejor forma de hacerle daño a Mark que atacando a su mujer y a sus hijos? Pasé mucho miedo. El presidente de ADM, Dwayne Andreas, tiene una parcela junto a la casa de campo de los Whitaker y se sienten muy vulnerables. Vimos un coche y a algunas personas merodeando por allí. Me pareció un mensaje de ADM, una intimidación. Querían dejar claro que en cualquier momento vendrían a por nosotros. Whitaker sabe que ADM se está preparando para contraatacar al testigo estrella del FBI. Su secreto más oculto está a punto de desvelarse. Agosto de 1995. Whitaker se reúne con los agentes del FBI y les prepara para una noticia sorprendente. Le han dicho que ADM está rastreando todos sus archivos para encontrar algo que le desacredite. ¿Alguna novedad? Whitaker es consciente de que ADM revelará información perjudicial para él. Así que no es algo que le vaya a coger desprevenido. Están a punto de pillarle y necesita encontrar una manera de controlar la situación. Estaba muy nervioso por lo que les tenía que decir, sobre todo porque confiaban plenamente en mí. Habíamos trabajado codo con codo durante casi 3 años, así que no me resultaba nada fácil decirles algo que podía poner el caso en peligro. Durante la comida, Whitaker lo cuenta todo. Me pregunto si, por un casual... Empieza a hablar de trabajadores que roban lápices y bolígrafos, sobre si eso está muy mal visto. Lápices y bolígrafos de la empresa
Preguntó si era un delito robarle lápices y bolígrafos a tu jefe. No es nada, son lápices y bolígrafos. Entonces Whittaker pone sobre la mesa otra situación hipotética. Bueno, ¿y si se trata de dinero? Bueno, ¿y si el ejecutivo, digamos, que se lleva $50.000 de la empresa? ¿Cómo dices? Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. Whittaker asegura que forma parte de un plan oculto de bonificaciones que repartía las ganancias entre los ejecutivos de ADM. Dice que era la manera que tenía ADM de dar grandes bonificaciones a sus ejecutivos, evadiendo los impuestos correspondientes. De este modo, Whittaker se embolsó $500,000. El caballero blanco del FBI escondía un lado oscuro. Esta información ponía en peligro toda la investigación. Todo resultó ser un gran fraude. Ya no teníamos a un buen testigo para el juicio. Ya no teníamos al buen ejecutivo, que nunca ha roto un plato para contarle al jurado qué pasaba en ADM, cómo pasaba y por qué. Nuestra investigación estaba acabada. Miren, les diré una cosa. Obviamente, los agentes creyeron que el caso estaba en peligro, pero ni se imaginaban el alcance del problema, ya que nada de lo que les contó Mark ese día era verdad. De hecho, ADM asegura que tiene pruebas de que Whittaker se llevó muchos más millones y que no se trataba de bonificaciones. Decían que había sido un robo. Estoy seguro de que si no hubiese colaborado con el gobierno, nunca me habrían acusado de fraude. La empresa descubrió facturas falsas realizadas por Whittaker que luego eran depositadas en cuentas ubicadas en paraísos fiscales. Es más, ADM aseguraba que la mayor parte del dinero que cogió Whittaker lo hizo durante el tiempo que estuvo colaborando con el FBI. Durante el último año cogí el dinero extra para proteger a mi familia por si me echaban de ADM. Tenía que cubrirme las espaldas. Pero todavía hay más acusaciones. La empresa asegura que los agentes del FBI con los que trabajaba Whittaker, Brian Shepard y Bob Herdon, también estaban implicados. El Departamento de Justicia corta la comunicación entre el informador del FBI y los agentes. A Whittaker le afecta mucho esta decisión. Tuve la sensación de que como ya tenían todo lo que necesitaban, me quitaban de en medio. Había cometido algunos errores, claro que sí, merecía un castigo, pero parecía que no querían volver a trabajar conmigo. Ginger observa cómo la salud de su marido se va deteriorando sin que ella pueda hacer nada. Estaba muy apático, no le importaba nada, no se afeitaba, no hablaba con nadie. Creo que Mark nunca imaginó este final. 9 de agosto de 1995. Mark Whittaker se prepara para acabar con todo de una vez. Escribí varias notas de suicidio en las que les decía que estarían mejor sin mí, que solo podrían olvidarse del caso si yo desaparecía. Entra en el garaje y enciende el motor del coche. Señor Whittaker, despierte. El jardinero descubre a Whittaker justo a tiempo para salvarle. Ginger corre a ver qué ha pasado. Entré en el coche. ¡Mark, despierta! El asiento delantero estaba lleno de cartas de despedida y fotos de la familia. Encontré todo lo que nos quería dejar y las cosas que estaba mirando allí solo. Fue muy duro. El testigo principal del FBI ya no puede más. Se enfrenta a la acusación de fraude y su salud mental está en peligro. Y lo que es aún peor, al cometer este delito, ha violado el acuerdo de cooperación con la Fiscalía.
Ahora se le acusa también de participar en la fijación de precios que ayudó a destapar. Es una decisión que ni los agentes del FBI apoyan. No me parecía correcto acusar a nuestro informante justamente del delito de fijación de precios. Nunca lo hubiéramos podido investigar sin la ayuda de Mark Whitaker. Pero Whitaker se saca de la manga un as que nadie esperaba. Estaba tan indignado que intenté cortarle las alas al caso, intenté destruirlo. Si ahora era un acusado más, no tenía ningún sentido que lo apoyara. Invierno de 1997. Whitaker ataca. Declara que el agente del FBI, Brian Shepard, le dijo que destruyera pruebas y asegura que tiene una cinta que lo demuestra. Sabía que estaba mintiendo. Lo sabía porque conocía bien a Brian Shepard y sabía que no era capaz de tal cosa. Se inventó historias que podían perjudicarme y destruir mi reputación. Como agente del FBI, si no tienes una buena reputación de persona leal e íntegra, no tienes nada. Él mismo era su peor enemigo. Estaba intentando controlar su destino, pero no podía. No se había dado cuenta de que no estaba en sus manos. Whitaker finalmente admite que las acusaciones contra Shepard son falsas. El gobierno toma cartas en el asunto e intenta salvar el caso sin la ayuda de Whitaker, cuando los conspiradores internacionales aceptan colaborar. El ejecutivo de ADM, Mick Andreas, es condenado a más de 2 años de prisión. Terry Wilson recibe la condena máxima de 3 años por fijación de precios. ADM se declara culpable y paga una multa sin precedentes de $100 millones. Actualmente, el gigante de la industria agrícola sigue creciendo y todavía es uno de los procesadores de grano más grandes del mundo. La empresa asegura que las cosas han cambiado mucho desde los tiempos de Mark Whitaker. Ahora formamos en ética profesional a nuestros compañeros de todo el mundo. Tenemos un código de conducta muy estricto que siguen todos nuestros empleados. Estamos muy orgullosos de las relaciones que hemos establecido con los consumidores para asegurarnos de que vamos en la misma dirección y de que merecemos los resultados que estamos obteniendo. Mark Whitaker se declara culpable de los cargos de fraude y recibe una condena de 9 años de prisión. El 17 de septiembre de 1998, el jurado declara culpable a Mark Whitaker en el caso de fijación de precios que él mismo había denunciado e investigado con el FBI. Le condenan a 1 año y medio de cárcel. Los agentes que habían trabajado con él en la operación consideraron muy injusto el trato que recibió. No teníamos ninguna duda de que las cosas positivas que había hecho por el gobierno pesaban mucho más que los aspectos negativos. Nos sentíamos muy mal. Tras casi 9 años en prisión, Whitaker fue puesto en libertad en diciembre de 2006. Fue una pena muy dura. Pensaba en ello todos los días. 9 años en prisión es mucho, mucho tiempo. Hoy, Mark es el presidente de operaciones de una empresa de biotecnología en California. Mark convirtió esta investigación en una de las más complicadas para los agentes del FBI. Aún así, respetan mucho el trabajo que realizó. En mi opinión, era un héroe nacional. Es un héroe nacional, pero nadie le ha reconocido el mérito, y es una vergüenza. Es injusto que no se reconozca su participación en la investigación del mayor caso antimonopolio de la historia. Tengo que centrarme en lo que hizo por el gobierno y, desde ese punto de vista, la pena fue totalmente injusta. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría dejado la empresa sin tomar partido por ninguno de los dos bandos. Obviamente lo que más lamento es el daño que le hice a mi familia. Estoy orgullosa de lo que hizo. Los últimos 15 años no han sido un camino de rosas con todo lo que hemos vivido, pero hemos sobrevivido a pesar de ADM. Hemos sobrevivido. Para las reuniones importantes, me ataban una grabadora a la cintura, bajo la camiseta. El caso recibió el nombre de Operación Rey de la Cosecha.
debido a la importancia de la empresa dentro de la industria del grano. 17 de marzo de 1993. Whitaker finalmente graba una conversación en las oficinas de ADM. Fui a trabajar con el corazón a 100 por hora y encendí la grabadora tal y como me habían indicado. Nunca había sido un agente infiltrado y no estaba entrenado para ello. ¿Qué le parece? Los agentes del FBI le habían dado instrucciones para que organizara una reunión sobre la fijación de precios con sus compañeros Mick Andreas y Terry Wilson. Tenía que acercarme a Terry Wilson y decirle: Terry, ¿te acuerdas de cuando hace un mes los japoneses propusieron que subiéramos un poco el precio? ¿Os acordáis de la reunión que tuvimos en México? Sí. Me sentía muy incómodo forzando la situación. No era una conversación natural y me sorprendió que no les extrañara. Durante los meses siguientes, Whitaker se reúne con los agentes en aparcamientos u habitaciones de hotel para entregarles las cintas e informarles de las reuniones previstas. Hablábamos sobre la trama de fijación de precios. Me reunía con ellos bastante a menudo, un par de noches a la semana, a veces hasta altas horas de la madrugada, y les entregaba las cintas. Se convirtió en mi segundo trabajo y me ocupaba muchas horas. La esposa de Mark Whitaker, Ginger, está preocupada por el trabajo de infiltrado de su marido. Cree que ADM, con todas las actividades delictivas que lleva a cabo, es capaz de cualquier cosa, e incluso de asesinar. Mi mayor miedo era que la empresa descubriera que Mark llevaba micrófonos y que trabajaba para el FBI. Lo matarían. Sabía que no iban a matarlo de un tiro, pero que, por ejemplo, si Mark iba en el avión de la empresa, podían hacer que tuviera un accidente. Octubre de 1993. Hasta el momento, Whitaker está encantado con su nuevo papel de informador. Graba reuniones que tienen lugar por todo el mundo: París, Tokio y Vancouver. Bromeaba con los agentes, quería que le llamasen 014. Cuando le preguntamos por qué quería que le llamásemos así, se rió y nos contestó que él era el doble de inteligente que 007. Lo estaba dando todo en la investigación. Me dijeron que era un buen informante. Insistieron en que era uno de los mejores que habían tenido. 25 de octubre de 1993. Whitaker le da un chivatazo importante al FBI. Dos líderes de la trama de fijación de precios se van a reunir en Irvine, California. Es la primera vez que el vicepresidente de ADM... Me ocupaba muchas horas. La esposa de Mark Whitaker, Ginger, está preocupada por el trabajo de infiltrado de su marido. Cree que ADM, con todas las actividades delictivas que lleva a cabo, es capaz de cualquier cosa, e incluso de asesinar. Mi mayor miedo era que la empresa descubriera que Mark llevaba micrófonos y que trabajaba para el FBI. Lo matarían. Sabía que no iban a matarlo de un tiro, pero que, por ejemplo, si Mark iba en el avión de la empresa, podían hacer que tuviera un accidente. Octubre de 1993. Hasta el momento, Whitaker está encantado con su nuevo papel de informador. Graba reuniones que tienen lugar por todo el mundo: París, Tokio y Vancouver. Bromeaba con los agentes, quería que le llamasen 014. Cuando le preguntamos por qué quería que le llamásemos así, se rió y nos contestó que él era el doble de inteligente que 007. Lo estaba dando todo en la investigación. Me dijeron que era un buen informante. Insistieron en que era uno de los mejores que habían tenido. 25 de octubre de 1993. Whitaker le da un chivatazo importante al FBI. Dos líderes de la trama de fijación de precios se van a reunir en Irvine, California. Es la primera vez que el vicepresidente de ADM, Mick Andreas, y uno de los conspiradores asiáticos se reúnen en Estados Unidos. Esta iba a ser probablemente la única reunión entre estas dos personas. Y sabíamos que era muy importante. Teníamos que hacerlo bien. La habitación estaba repleta de micrófonos y cámaras. En la habitación de al lado, los agentes del FBI observaban cómo se producía el delito corporativo. Así que produciremos 14 toneladas. Sí. Al año. Sí. Entonces la cuestión es quién se queda con la producción. Los hombres hacían cuentas. Da igual que desconfíes de mí. Determinaban el crecimiento del mercado y se repartían las ganancias. Estamos aquí para... Un sistema que les reportaba incontables beneficios. Así que ellos quieren 2. Kiowa quiere 2. Se lo llevarán todo. Démosle 2. ¿Cómo lo haremos?
Sí, les daremos 2. El vicepresidente de ADM estaba sentado allí, dictando los términos del acuerdo ilegal. Era una prueba irrefutable. Les habían pillado con las manos en la masa, en medio de la conspiración para fijar los precios. ¿Estáis de acuerdo, no? 2, 2 y 2. Es un gran éxito para el FBI. Hasta que Whitaker oye un sonido proveniente de su maletín. Era una habitación pequeña y estaba en silencio. De repente oí un clic en mi maletín. El maletín con la grabadora que me había dado el FBI. Su sano juicio que rechace a los mejores abogados del mundo pagados por la empresa y vaya a buscarse otro por su cuenta, no tenía ningún sentido. Hubiese supuesto decirle claramente a ADM que yo era el informante. Con el tiempo, esta decisión resultó desastrosa. Cuando Whitaker se reúne con el abogado que le ha proporcionado la empresa, intenta averiguar si está de su parte. Quería saber si me representaba a mí y no a ADM. Si Mark Whitaker acababa tomando una dirección diferente a la de los demás acusados, él tenía que seguir representando a Mark Whitaker. Entonces, da un paso que lo cambiará todo. Me sentía muy cómodo con él, así que le conté que yo era el informante. Whitaker enseguida se da cuenta del error. Nunca olvidaré cómo el abogado se quedó en silencio, mirando la ciudad desde la ventana. Entonces comprendí que no me representaba a mí. En ese momento me sentí fatal. Quise morirme. Los agentes que llevaban años trabajando en el caso no entendían cómo Whitaker había podido ser tan ingenuo. Se lo conté todo. Le dije que... Todas nuestras conversaciones, planeando una cosa, otra, lo que queríamos hacer, lo que no. Y en una reunión con su abogado, se fue todo al garete. ADM le prohíbe volver a su puesto de trabajo y en poco tiempo todo el mundo se entera de que él era el topo. El mayor miedo de Ginger, su mujer, son las represalias que pueda tomar ADM. Nos sentíamos inseguros porque sabíamos que ADM era muy poderosa. Si nos querían ver muertos, lo harían. ¿Y qué mejor forma de hacerle daño a Mark que atacando a su mujer y a sus hijos? Pasé mucho miedo. El presidente de ADM, Dwayne Andreas, tiene una parcela junto a la casa de campo de los Whitaker y se sienten muy vulnerables. Vimos un coche y a algunas personas merodeando por allí. Me pareció un mensaje de ADM, una intimidación. Querían dejar claro que en cualquier momento vendrían a por nosotros. Whitaker sabe que ADM se está preparando para contraatacar al testigo estrella del FBI. Su secreto más oculto está a punto de desvelarse. Agosto de 1995. Whitaker se reúne con los agentes del FBI y les prepara para una noticia sorprendente. Le han dicho que ADM está rastreando todos sus archivos para encontrar algo que le desacredite. ¿Alguna novedad? Tenía que acercarme a Terry Wilson y decirle, Terry, ¿te acuerdas de cuando hace un mes los japoneses propusieron que subiéramos un poco el precio? ¿Os acordáis de la reunión que tuvimos en México? Sí. Me sentía muy incómodo forzando la situación. No era una conversación natural y me sorprendió que no les extrañara. Durante los meses siguientes, Whitaker se reúne con los agentes en aparcamientos u habitaciones de hotel para entregarles las cintas e informarles de las reuniones previstas. Hablábamos sobre la trama de fijación de precios. Me reunía con ellos bastante a menudo, un par de noches a la semana, a veces hasta altas horas de la madrugada, y les entregaba las cintas. Se convirtió en mi segundo trabajo y me ocupaba muchas horas. La esposa de Mark Whitaker, Ginger, está preocupada por el trabajo de infiltrado de su marido. Cree que ADM, con todas las actividades delictivas que lleva a cabo, es capaz de cualquier cosa, incluso de asesinar. Mi mayor miedo era que la empresa descubriera que Mark llevaba micrófonos y que trabajaba para el FBI. Lo matarían. Sabía que no iban a matarlo de un tiro, pero que, por ejemplo, si Mark iba en el avión de la empresa, podían hacer que tuviera un accidente. Octubre de 1993.
Hasta el momento, Whitaker está encantado con su nuevo papel de informador. Graba reuniones que tienen lugar por todo el mundo. París, Tokio y Vancouver. Bromeaba con los agentes, quería que le llamasen 014. Cuando le preguntamos por qué quería que le llamásemos así, se rió y nos contestó que él era el doble de inteligente que 007. Lo estaba dando todo en la investigación. Me dijeron que era un buen informante. Insistieron en que era uno de los mejores que habían tenido. 25 de octubre de 1993. Whitaker le da un chivatazo importante al FBI. 2 líderes de la trama de fijación de precios se van a reunir en Irvine, California. Es la primera vez que el vicepresidente de ADM, Mick Andreas, y uno de los conspiradores asiáticos se reúnen en Estados Unidos. Esta iba a ser probablemente la única reunión entre estas dos personas. Y sabíamos que era muy importante. Teníamos que hacerlo bien. La habitación estaba repleta de micrófonos y cámaras. En la habitación de al lado, los agentes del FBI observaban cómo se producía el delito corporativo. Así que produciremos 14 toneladas. Sí. Al año. Sí. Entonces la cuestión es quién se queda con la producción. Los hombres hacían cuentas. Da igual que desconfíes de mí. Determinaban el crecimiento del mercado y se repartían las ganancias. Estamos aquí para... Un sistema que les reportaba incontables beneficios. Así que ellos quieren 2, Kiowa quiere 2. Se lo llevarán todo. Démosle 2. ¿Cómo lo haremos? Sí, les daremos 2. El vicepresidente de... ¿Hawái a un hotel con un campo de golf de 18 hoyos? ¿En serio? Sí, Maui nos parece bien, pero no sé. Si a vosotros os parece bien, lo consultaré con el departamento legal de la empresa. Misión cumplida. Marzo de 1994. Honolulu, Hawái. Las 5 personas implicadas en la fijación de precios se reúnen por primera vez en suelo norteamericano. Quiero estar más unido a vosotros que a cualquiera de mis clientes. Whitaker sabe que si recoge las pruebas suficientes, esta puede ser su última acción como infiltrado. No son tus amigos. Le pedí específicamente que, una vez considerara que todos habían llegado a un acuerdo en los precios y el volumen, les preguntara uno a uno si estaban de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, sí. De acuerdo, perfecto. Así que las 5 empresas estamos de acuerdo en los términos por primera vez. Estábamos muy contentos por todo lo que habíamos conseguido. Ahora teníamos pruebas sólidas sobre las actividades delictivas que había cometido gente muy importante. Justo cuando la operación parece ir viento en popa, el informador del FBI empieza a trastornarse. Un suceso hace que Ginger tema por su salud mental. Era de noche y había tormenta. Me asomé a la ventana de mi habitación. Desde la ventana, Ginger vio a Mark en plena calle con un soplador de hojas, bajo la intensa lluvia. En cuanto las hojas caían de los árboles, las apartaba con el soplador. Pensé que se había vuelto loco. Llegó un punto en que su mujer le decía: tienes que volver a estar con tu familia. Tienes que volver a encontrarte con Dios. Él le respondía algo parecido a: no necesito a Dios. Yo soy más poderoso que Él. Ese hombre tenía un serio problema. Mark está preocupado porque cree que su papel como infiltrado le costará el trabajo y el sueldo de $250.000. Pero, ¿puedo perder mi trabajo? Le pide al FBI que le asegure que si le despiden, su familia no perderá el nivel de vida. No puedo mantener a mi esposa y pagar mi casa. Dije, miren, tengo muchos gastos. Mis hijos van a una escuela privada, tengo una casa muy grande, gano un buen sueldo. No podríamos sobrevivir. Ginger observa cómo la salud de su marido se va deteriorando sin que ella pueda hacer nada.
Estaba muy apático, no le importaba nada, no se afeitaba, no hablaba con nadie. Creo que Mark nunca imaginó este final. 9 de agosto de 1995. Mark Whitaker se prepara para acabar con todo de una vez. Escribí varias notas de suicidio en las que les decía que estarían mejor sin mí, que solo podrían olvidarse del caso si yo desaparecía. Entra en el garaje y enciende el motor del coche. Señor Whitaker, despierte. El jardinero descubre a Whitaker justo a tiempo para salvarle. Ginger corre a ver qué ha pasado. Entré en el coche. ¡Mark, despierta! El asiento delantero estaba lleno de cartas de despedida y fotos de la familia. Encontré todo lo que nos quería dejar y las cosas que estaba mirando allí solo. Fue muy duro. El testigo principal del FBI ya no puede más. Se enfrenta a la acusación de fraude y su salud mental está en peligro. Y lo que es aún peor, al cometer este delito, ha violado el acuerdo de cooperación con la Fiscalía. Ahora se le acusa también de participar en la fijación de precios que ayudó a destapar. Es una decisión que ni los agentes del FBI apoyan. No me parecía correcto acusar a nuestro informante justamente del delito de fijación de precios. Nunca lo hubiéramos podido investigar sin la ayuda de Mark Whitaker. Pero Whitaker se saca de la manga unas que nadie esperaba. Estaba tan indignado que intenté cortarle las alas al caso, intenté destruirlo. Si ahora era un acusado más, no tenía ningún sentido que lo apoyara. Invierno de 1997. Whitaker ataca. Declara que el agente del FBI, Brian Shepard, le dijo que destruyera pruebas y asegura que tiene una cinta que lo demuestra. Sabía que estaba mintiendo. Lo sabía porque conocía bien a Brian Shepard y sabía que no era capaz de tal cosa. Se inventó historias. Todo lo que habíamos conseguido. Ahora teníamos pruebas sólidas sobre las actividades delictivas que había cometido gente muy importante. Justo cuando la operación parece ir viento en popa, el informador del FBI empieza a trastornarse. Un suceso hace que Ginger tema por su salud mental. Era de noche y había tormenta. Me asomé a la ventana de mi habitación. Desde la ventana, Ginger vio a Mark en plena calle con un soplador de hojas, bajo la intensa lluvia. En cuanto las hojas caían de los árboles, las apartaba con el soplador. Pensé que se había vuelto loco. Llegó un punto en que su mujer le decía: tienes que volver a estar con tu familia. Tienes que volver a encontrarte con Dios. Él le respondía algo parecido a: no necesito a Dios. Yo soy más poderoso que Él. Ese hombre tenía un serio problema. Mark está preocupado porque cree que su papel como infiltrado le costará el trabajo y el sueldo de $250.000. Pero, ¿puedo perder mi trabajo? Le pide al FBI que le asegure que si le despiden, su familia no perderá el nivel de vida. No puedo mantener a mi esposa y pagar mi casa. Dije, miren, tengo muchos gastos. Mis hijos van a una escuela privada, tengo una casa muy grande, gano un buen sueldo. No podríamos sobrevivir sin ADM. Los agentes le hacen una petición al FBI en nombre de Whitaker. Pero el FBI no garantiza hacerse cargo de sus facturas. En
Enero de 1995. Al FBI le sorprende que los implicados quieran reunirse en suelo norteamericano de nuevo, esta vez en Atlanta. Los productores de la competencia eran muy arrogantes. Ahora se sentían seguros hasta en suelo estadounidense. La trama de fijación de precios ya está funcionando y produciendo grandes beneficios. ADM ha pasado de tener unas pérdidas de 84 millones de dólares en 1993 a ganar 84 millones solo con la lisina. En Atlanta el ambiente es relajado y los miembros de la trama empiezan a fanfarronear. Creíamos que vendría más gente y uno de los productores japoneses hizo un comentario, dijo: bueno, ¿quién falta? Y empezaron a hacer bromas sobre la competencia. Dos más de Seiwon, uno de... Whitaker asegura que este le ha dicho que la planta ha sido saboteada y que le puede solucionar el problema por 10 millones de dólares. Pensé que en cuanto volviéramos a tener la planta en funcionamiento, todos olvidarían la acusación. Quieren 10 millones de dólares. El jefe de Whitaker se cree la historia, pero desafortunadamente la directiva de ADM decide llamar a los federales. Y Whitaker se entera de que el FBI investigará su acusación. Con el FBI de por medio, abriendo la caja de Pandora, mi mentira piadosa se iba a convertir en un lío tremendo. Tremendo. 4 de noviembre de 1992. El FBI decide examinar a fondo la acusación de sabotaje de Mark Whitaker. El agente especial Brian Shepard acude a casa de Whitaker para investigar el caso. Su primera impresión es que el joven ejecutivo parece nervioso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fui a su casa y me pareció muy nervioso. ¿Cómo está? No alcemos la voz. Creo que ADM ha llenado la casa de micrófonos. Pase, por favor. Me susurró que sospechaba que su casa estaba repleta de micrófonos de ADM y que podrían estar grabando nuestra conversación. Shepard conecta un aparato de grabación al teléfono de Whitaker. Si el extorsionador vuelve a llamar, este deberá grabar la conversación. Gracias. Mientras Shepard se dirige a su coche, Whitaker toma una decisión crucial. Brian. Llama a la gente y le avisa de que aún hay algo más. Hablemoslo en el coche. Está bien. Gracias. Le cuenta a la gente que en realidad el delito lo está cometiendo su propia empresa, ADM. Le dice a la gente que poco después de que su planta se pusiera en funcionamiento, su jefe nombró a otro presidente de división para mostrarle a Whitaker cómo se las gastaba ADM. Terry Wilson tenía fama de ser un negociador duro e implacable. Dijo que Terry iba a ser mi mentor, que me lo enseñaría todo, que me enseñaría cómo trabajaba ADM, y entonces empezó la fijación de precios. Whitaker explica que en la primavera de 1992, ADM participó en una conspiración para fijar precios con sus competidores de Japón y Corea del Sur. Todos acordaron asignar precios elevados a sus productos y bajar los niveles de producción. Mediante este acuerdo, en que el engañado era el consumidor final, hacer que tuviera un accidente. Octubre de 1993. Hasta el momento, Whitaker está encantado con su nuevo papel de informador. Graba reuniones que tienen lugar por todo el mundo: París, Tokio y Vancouver. Bromeaba con los agentes, quería que le llamasen 014. Cuando le preguntamos por qué quería que le llamásemos así, se rió y nos contestó que él era el doble de inteligente que 007. Lo estaba dando todo en la investigación. Me dijeron que era un buen informante. Insistieron en que era uno de los mejores que habían tenido. 25 de octubre de 1993. Whitaker le da un chivatazo importante al FBI. Dos líderes de la trama de fijación de precios se van a reunir en Irvine, California. Es la primera vez que el vicepresidente de ADM, Mick Andreas, y uno de los conspiradores asiáticos se reúnen en Estados Unidos. Esta iba a ser probablemente la única reunión entre estas dos personas.
Y sabíamos que era muy importante. Teníamos que hacerlo bien. La habitación estaba repleta de micrófonos y cámaras. En la habitación de al lado, los agentes del FBI observaban cómo se producía el delito corporativo. Así que produciremos 14 toneladas. Sí. Al año. Sí. Entonces la cuestión es quién se queda con la producción. Los hombres hacían cuentas. Da igual que desconfíes de mí. Determinaban el crecimiento del mercado y se repartían las ganancias. Estamos aquí para... Un sistema que les reportaba incontables beneficios. Así que ellos quieren 2. Kiowa quiere 2. Se lo llevarán todo. Démosle 2. ¿Cómo lo haremos? Sí, les daremos 2. El vicepresidente de ADM estaba sentado allí, dictando los términos del acuerdo ilegal. Era una prueba irrefutable. Les habían pillado con las manos en la masa, en medio de la conspiración para fijar los precios. ¿Estáis de acuerdo, no? 2, 2 y 2. Es un gran éxito para el FBI. Hasta que Whitaker oye un sonido proveniente de su maletín. Era una habitación pequeña y estaba en silencio. De repente oí un clic en mi maletín. El maletín con la grabadora que me había dado el FBI. Al principio parece que nadie se da cuenta, pero Whitaker sabe que si no logra parar el sonido, es muy posible que le descubran. Mi corazón iba a 1000 por hora. Entonces Mark se la juega. Con los sospechosos a escasos metros de él, abre el maletín. Detrás de un... Fijar precios. Tenía miedo y no quería perder su trabajo. Temía no poder dar de comer a su familia. Creo que le aterrorizaba su futuro. Me di cuenta de que el presidente había traído a Gorbachev a Decatur y de que con una simple llamada se ponía en contacto con el presidente de Estados Unidos cuando quería. Pensé que una empresa con tanto poder político podía hacer de mi vida un infierno. Le dice a su contacto del FBI, Brian Shepard, que está pensando en suicidarse. El agente no se lo cree. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero después de todas las conversaciones que habíamos mantenido, parecía una excusa más para intentar escurrir el bulto. Los agentes del FBI, frustrados por la situación, le proponen someterse al detector de mentiras. Whitaker lo hace en 2 ocasiones y en ninguna de ellas parece decir la verdad. Los agentes del FBI ven que les ha mentido sobre la extorsión y que ADM continúa con sus planes. Le recuerdan que la cinta que ha grabado no solo incrimina a la empresa. De acuerdo, cuídate. También incrimina al propio Whitaker. Le dan 2 opciones. La situación era, o vamos a por Mark Whitaker, o Mark Whitaker colabora y vamos a por ADM. Estas son tus opciones y queremos que te decidas ya. Tienes que tomar una decisión esta noche. Por miedo a ser acusado por su papel en la conspiración, acaba aceptando el trato. Tenía mucho miedo, pero sabía que no tenía otra salida. El ejecutivo de ADM firma un acuerdo. A cambio de su cooperación, no le acusarán por su papel en la conspiración. Con un agente dentro, el plan parecía sencillo. Tenían que recoger pruebas contra trepas como Mick Andreas, el vicepresidente, y Terry Wilson, el presidente de la división. Tenía que grabar todas las reuniones con Mick Andreas y Terry Wilson sobre la fijación de precios y las conversaciones telefónicas con las empresas de la competencia. En el grupo de empresas corruptas, además de ADM, había también 4 productoras de Japón y Corea del Sur. Necesitábamos todas las cintas para poder identificar a todos y cada uno de los implicados en la conspiración. El FBI proporciona a Whitaker infinidad de artilugios propios de las películas de James Bond. Sustituyen el maletín que lleva cada día por una réplica exacta con una grabadora en el interior. Para las reuniones importantes, me ataban una grabadora a la cintura, bajo la camiseta. El caso recibió el nombre de Operación Rey de la Cosecha, debido a la importancia de la empresa dentro de la